Los primeros documentales, ¿dónde era que lo pasaban? Los primeros documentales del 13 hago la única documental de biología. ¿Qué pasa, Cabeli? Ah, es que ya empecé a grabar. Y ella vino muy... No, yo empecé. Para que los que no vinieron vean a todos sus compañeros caminando al área de estudio. Ah, pero yo no salí. Mírenme aquí. ¿Está bien? Jóvenes, entonces, bienvenidos al museo. Ustedes están ahora mismo en el departamento de ciencia. Entonces, la idea de la práctica es que veamos al menos 2 de los 3 depósitos que tenemos y lo relacionado a anfibios y reptiles que hay en esos 2 depósitos. Entonces, preguntas y eso lo dejamos para el final de cada depósito. Y bueno, ya la interacción lo vamos haciendo con Juan en este caso, que va a hablar con usted, y después entonces nosotros en el otro depósito. Vamos a ver. Sí. Adelante. Saludos. Cerramos. Él es Juan Almonte, trabaja aquí con, bueno, básicamente todos los fósiles, y él le va a hablar un poco de los trabajos que está haciendo aquí, relacionado más amplio. Si me da un minuto antes. Fíjense que nosotros tenemos el tema de paleoherpetología que está más adelante en el programa y que generalmente venimos a ver esto después que tocamos ese tema, pero como da trabajo coordinar los horarios y las avenidas, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer 2 cosas en el día de hoy, comenzando por esta y ya después en clase abundaremos más sobre el tema. Adelante. Bien, bueno, como Cristian dijo, mi nombre es Juan Almonte, soy el encargado de la colección paleontológica aquí en el museo. Y nada, yo creo que no vamos a enfocar solamente en los reptiles, ¿verdad? Porque si comenzamos con los mamíferos, entonces... En anfibios no hay ninguno. Bueno, el registro fósil de los reptiles aquí en la Hispaniola va creciendo cada vez que vamos al campo. O sea, desde el año 2014, que fue cuando comenzamos a colectar aquí en el museo, o sea, fósiles de vertebrados, comenzamos haciendo viajes a Pedernales. Pedernales es una zona muy interesante porque es una zona de formación cálcica, y la mayoría de los depósitos en sedimentos son pleistocénicos. Entonces, las características de las cuevas en Pedernales son diferentes a otras zonas de la República Dominicana. Mayormente las cuevas ya son verticales. O sea que cuando vamos a explorar una cueva tenemos que ir preparados con arnés y con soga. Entonces casi todas las cuevas tienen un mínimo de 5 metros de profundidad, y algunas llegan hasta 20 o 25 metros de profundidad. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Cuando nosotros vamos al campo, bajamos a las cuevas, las revisamos, a ver el sedimento, si hay suficiente sedimento. Entonces comenzamos a excavar y comenzamos a extraer por capa, hacemos estratigrafía y sacamos capas de a 5 centímetros.
¿Por qué sacamos la capa de a 5 centímetros? Para entonces nosotros hacer una datación de a qué profundidad y en qué tiempo fueron depositados esos huesos. En ello, cuando hacemos eso, que lo traemos aquí al laboratorio, entonces comenzamos el proceso curatorial y comenzamos a limpiar, a clasificar, y entonces sacamos entre los reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Bueno, allá Pedernales es una zona muy rica en fósiles, y al principio comenzamos a colectar muchos huesos de cocodrilo, pero todavía no sabíamos qué especie era porque lo encontrábamos muy fragmentado. Que resulta, como son cuevas secas, los animales cuando mueren, sea que mueran arriba o sea que caigan abajo o vivan abajo, pasan por el proceso de meteorización por causa de las lluvias. Entonces, cuando llueve, el agua entra a la cueva y entonces pasan por el proceso de meteorización, y ocurre lo que nosotros vemos con esta parte de un cráneo de un perezoso, entonces, que está muy fragmentado. Entonces se fragmentan. Y así encontramos la mayoría de los huesos allá en la zona de Pedernales. Entonces, los cocodrilos, aparte de cocodrilos que hemos encontrado, aunque ya lo hemos identificado, que posiblemente, porque hay otra teoría ahora, profesor, que hay posibilidad de que estos cocodrilos no sean rombíferos. Entonces, hasta hace poco tuvimos tanto Cristian como también otros colegas de la Universidad de la Florida, estuvimos identificando los cráneos, y una publicación anterior que hicieron en el Museo del Hombre lo identificaron como cocodrilo rombífero. Pero estamos en otros estudios y creo que hemos visto algunas diferencias y estamos trabajando en eso. Aparte de los cocodrilos rombíferos, también hemos encontrado tortugas. Hace ya varios años, el profesor Eugenio de Jesús Marcano encontró... Antes de pasar a la tortuga, como sé que es un tema largo, fíjense que Juan menciona cocodrilos rombíferos, y se supone que aquí en la isla tenemos acutus, ¿verdad? Y rombífera hasta ahora se conocía para Cuba, solamente como animales que están vivos actualmente. Entonces, gracias a varios estudios que han hecho otros investigadores, más esto que se está encontrando ahora, se ha ido encontrando en varias islas del Caribe fósiles de animales que parecen ser rombíferos, por lo que Juan le está comentando ahora, que hay ciertos estudios. Bueno, eso es parte de lo que se cree. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que al parecer cocodrilos rombíferos tenía una distribución mucho más amplia en el Caribe de lo que se conocía, y que las poblaciones que quedan actualmente vivas son las que se encuentran en Cuba, ¿verdad? Entonces, ya al parecer no era solamente acutus que se encontraba, o por lo menos durante un tiempo no era solamente acutus que se encontraba en las diferentes islas del Caribe, o en el Caribe, vamos a decirlo así. Ya. Añadiéndole que no hemos encontrado todavía fósiles de acutus aquí en la Hispaniola, solamente hasta ahora del rombífero. Y también en lo que nosotros colectamos, hablaba de un hallazgo que hizo el profesor Marcano en Vallaguana, en una cueva, de restos de caparazón de tortuga, el cual él dijo que podían ser quelonoides, pero solamente se quedó ahí y fueron depositados en el Museo de la Florida. Tortugas terrestres. Tortugas terrestres, sí. Luego después, en las excavaciones que hemos estado haciendo, que hicimos en Pedernales, fuimos encontrando más restos, y con el doctor Santurbey del Instituto Zoológico de Londres, entonces describimos la primera tortuga terrestre de aquí de la Hispaniola, y le asignamos el nombre de Quelonoidis marcanoe, o sea, en memoria del profesor Marcano, que fue el primero que encontró hueso de tortuga aquí en la Hispaniola. Tengan en cuenta, perdón, Juan, ¿en qué año fue eso más o menos? ¿El qué? Eso del Marcano que encontró los primeros restos. Creo que fue en el 83, en 1983. 1983. Entonces tengan en cuenta que para la isla nunca se había reportado, fósiles de tortugas terrestres. Entonces,
Creo que ya había uno para el Caribe, Puerto Rico. Sí, habían dos. Dos. Sí, una para Puerto Rico y otra para Cuba. Entonces ahí inician los primeros hallazgos de lo que inicialmente se consideró una especie de tortuga terrestre que no se había encontrado aquí en el país. Que posteriormente en cuevas sumergidas, el Museo del Hombre, junto con la Sociedad Espeleológica Dominicana, entonces encontraron una tortuga completa en cuevas sumergidas. Y a esa ellos le asignaron el nombre de Chelonoidis dominicensis. Este año, nosotros como seguimos trabajando en Pedernales, en excavaciones, seguimos buscando fósiles y encontramos un plastrón casi completo de una tortuga. Y seguimos encontrando entonces restos, más restos de la tortuga Chelonoidis marcanoide. Entonces, describimos entonces una nueva tortuga que es Chelonoidis helsoni. Y entonces la que encontraron en la cueva sumergida en el este, que fue una tortuga completa, entonces fue sinonimizada porque es una tortuga Chelonoidis marcanoide también. Sí, la sinonimizada. Fíjense que nosotros hemos hablado que en general la mayoría de las colecciones de anfibios y reptiles son colecciones que se hacen en húmedo, pero en las colecciones de fósiles prácticamente la mayoría son colecciones en seco, como lo que ustedes están viendo, todo lo que están viendo y van a ver aquí. Cuando Juan habla de cuevas sumergidas y de cuevas secas, Juan, cuando él habla de Pedernales, generalmente están hablando de cuevas secas, es decir, cuevas donde usted se mete y comienza a escarbar en los sedimentos y demás. Las cuevas sumergidas son cuevas que tienen agua permanente, o sea, ríos subterráneos, lagunas subterráneas, y ahí se conservan muchas veces los restos fósiles muy bien conservados. Entonces, eso requiere, digamos, otra metodología de extracción de los fósiles y de tratamiento de los fósiles. Hay una página web que se llama Dominican Speleological Society, que tiene nombre en inglés y son conformados por extranjeros que tienen muy buenas imágenes de fósiles encontrados en cuevas sumergidas, incluyendo cocodrilos, tortugas, culebras, etc. Sí. Que es la sociedad que tiene un convenio con nosotros, con el Museo Nacional de Historia, para ellos explorar las cuevas y extraer entonces los fósiles. En Instagram también. Entonces, aparte también de las tortugas, que ya tenemos 2 especies de tortuga y estamos estudiando otra más. Sí, también hemos encontrado allá en Pedernales Selectus, hemos encontrado maxilares en cantidad muchísima, muy bien secuenciada desde neonato hasta adulto, que también estamos trabajando y posiblemente sean especies nuevas. Bueno, en la actualidad estamos trabajando con el Museo de la Florida y se están describiendo aproximadamente 3 especies nuevas más de Selectus. Una corresponde a Haití y 2 corresponde aquí a República Dominicana. Pero yo le voy a ir enseñando los fósiles también, porque no es solamente hablarlo, ¿verdad? Entonces piensen que lo que se conoce, piensen ahora la cantidad de información que está empezando a salir reciente, porque es muy reciente todo. Miren como Juan ya menciona las tortugas, inicialmente se consideraron 3, pues bueno, ahora hay 2. En un momento se habló de los cocodrilos, pero ahora miren lo que él menciona de los Selectus. De las 11 especies vivas que tenemos, pues resulta que el registro fósil da a notar que la diversidad fue aún mucho mayor. Entonces, y eso, la mayoría de esos trabajos están saliendo muy recientes. Juan y varios colaboradores internacionales, yo ayudo en lo que puedo. Es increíble la cantidad de datos que se están sacando de mucho material que ya Juan había colectado y que se está colectando recientemente. O sea que el registro fósil está creciendo muy rápido. Sí. ¿Qué es eso, Juan?
Esta es la cabeza, una cabeza completa de cocodrilo que está asignado como rombífero. Ahora, pero estamos, vamos posiblemente a escanearlo en el Museo de la Florida, porque estamos estudiando parte de la estructura craneal que tiene diferencia con el cocodrilo rombífero de Cuba. Hay una Nolly en ámbar que tiene el dueño del Museo del Ámbar. Sí. Que él me mandó fotos hace un tiempo. Y yo se la mandé a Bozos. Él quería ver si se escaneaba. Después hablamos de eso, a ver si se puede escanear allá. Con TC Scan. A ver si lo quiere prestar, porque es una pieza privada de él. Y es muy valiosa. Sería muy interesante. Sí, es un esqueleto nuevo, una pieza nueva, no se sabe si es una especie nueva. Wow. Entonces, pueden venir por aquí para que vengan viendo. Eso es, entonces todo estos cráneos que vemos que son de cocodrilo, muy bien preservados, fueron encontrados en cuevas sumergidas. En cuevas sumergidas tiene la característica de que los animales que caen en la cueva o han vivido en la cueva, han muerto y se han inundado, no pasan por proceso de meteorización y se conservan la mayoría intactos. Casi lo encontramos in situ, o sea, los buzos. Después que ellos entran, nos enseñan la foto y los videos, entonces es que luego vamos y los recuperamos. Aquí tenemos varios cocodrilos que se han recuperado desde neonato hasta adultos. Levántalo un chin para yo verlo. Pero ese no es neonato. Ese no es neonato. Hay más pequeños, tenemos más pequeños que ese. ¿Son jóvenes? Sí, son jóvenes. Porque pregunto porque los neonatos es tan difícil de preservar. ¿Es en cuevas sumergidas? En cuevas sumergidas, sí. En cueva seca es muy difícil conservarlo. También aparte tenemos los selectus. Solamente hasta ahora hemos podido recuperar algunas mandíbulas de selectus de cuevas sumergidas. De cuevas secas solamente encontramos fragmentos porque pasan por muchos procesos. ¿Y el deterioro? Tenemos, ustedes saben, aquí en la Española hay dos especies de Leiocéphalus en el registro fósil ya extinto, y hemos encontrado en cuevas sumergidas. ¿Recuerdan cuáles son los leiocéfalos? Sí. Los de cola rizada, ¿verdad? Exacto. Entonces, estos son algunas de las mandíbulas que hemos encontrado del Leiocéphalus anonymous. ¿Cómo se llama? Leiocéphalus anonymous. Anonymous. Sí. Son dos especies extintas, Leiocéphalus anonymous y Leiocéphalus apertosulco. Sí. ¿Hace cuánto tiempo se descubrieron esos restos? Bueno, estos que están aquí en mis manos, estos fueron el año pasado, que fueron colectados. Apertosulco. Pero el enfoque de la pregunta es si hay alguna reconstrucción, o sea, alguna diseño de cómo era. No existe todavía. No. Aquí todavía no hemos encontrado lo que son artistas. Bueno, yo creo que yo le hice la historia de pintó los dioramas de la sala de evolución. Sí. Pero por el tamaño de la mandíbula, al parecer no parecían ser tan diferentes a los grupos que tenemos. Un poco más grandes que lo que tenemos ahora. Sí. Eran un poco más grandes. Al parecer se veían similares. Hay otros, aparte de las cuevas sumergidas, también ¿quién ha ido a Samaná, verdad? Por la carretera nueva. Sí. Ustedes ven que hay muchos cortes. Ajá. Bueno, en uno de esos cortes, un estudiante de Puerto Rico que estaba haciendo su tesis doctoral sobre estratigrafía encontró unos huesos en uno de esos cortes, y
y estaban, o sea, todavía no lo han terminado de describir y descubrieron que eran yo estoy pensando que tú estás hablando conmigo. Que son los gaviálidos. Ok. Ustedes conocen los gaviálidos, ¿verdad? Claro. Que tienen el hocico. Bueno, aquí vemos los fragmentos de la mandíbula superior que encontramos en uno de esos cortes. Pueden venir por aquí, hay algunas vértebras. Pero cada día se descubre. Y ese tracto donde fue encontrado fue datado y ella arrojó una edad de 7.4 millones de años. O sea que son miocénicos. Ahí también encontramos un plastron completo de una pelumedusoide, que lo podemos ver un poquito más hacia allá, por donde tú estás. Ahí abajo, ese plastron, permítanme pasar para sacarlo, para que puedan verlo. Una pelumedusoide. Fíjense que cuando Juan dice una pelumedusoide, está hablando de la terminación oide, quiere decir parecido a, que es algo parecido a pelumedusa, que es una pleurodira. Ustedes se recuerdan que, aunque es medio breve todavía, vimos que hay dos grandes grupos de tortugas, las criptodiras y las pleurodiras. Sí. Las criptodiras retraen el cuello en posición perpendicular al eje transversal del cuerpo de la concha, y las pleurodiras doblan como si tuvieran una guisara hacia un lado de la cabeza. En la actualidad nosotros no tenemos pleurodiras vivientes en el Caribe, están en Sudamérica, África y Australia. Entonces esos son registros fósiles muy interesantes. Y aquí hay parte del caparazón, que todavía está adherido al sedimento. Sí. Y eso está en el mismo extracto que fue encontrado el cocodrilo, y datan de 7.4 millones de años. Eso era en un paleolago que se secaba, se llenaba de nuevo y volvía y se secaba, y hay varios extractos, e incluso ahí también reportamos un perezoso, los mamíferos más antiguos de la isla que se han encontrado hasta ahora, lo encontramos ahí en ese paleolago. Lo mismo, señores. Entonces, fíjense cómo de repente ahora tenemos gavialio. Eso me sorprendió. Y si no sé qué tanto han leído por ahí, pero se supone que los gaviálidos no estuvieron en el Caribe. No, porque son O bueno, no había registro, Los gaviálidos. ¿verdad? No había registro. Entonces, fíjense cómo ahora, incluso informaciones como esa, no es simplemente aparecer un gaviálido y ya. Ahora eso surgen miles de preguntas de cómo llegó ese linaje al Caribe. Si los parientes más cercanos están en Sudamérica y en África. Exacto. Entonces, son más... Echa para acá, son más las preguntas que las respuestas a veces que salen. Pero fíjense cómo ya se abre todo un campo ahí de investigación. Porque entender cómo llegó ese linaje al Caribe es un enigma ahora mismo. Y eso es muy reciente. Muy reciente. ¿Qué tanto? No digo, reciente el descubrimiento. Exacto, ¿qué tanto? ¿Qué tan reciente? 6 años, Juan, más o menos. Lo de el descubrimiento del gavial, como 6 años. hace como 6 años, sí. Salen muchas cosas. 5 años hace. Entonces, ya la sorpresa de que apareció es grande. Entonces, ahora entender cómo. Eso puede ser. De los primates solamente hay 2 géneros: Antilostri vernensis y Selacinodoy santiago. Depende de ¿Cuáles son esos? la... Son monos, primates. Estos son los primates Ay, qué lindo. del Antilostri vernensis.
Yo me refería a si era del orden pilosa. Ah, el orden pilosa, eran los perezosos. Ah, el orden pilosa son los perezosos. Tienen el cráneo como si fueran bebés recién nacidos, ¿verdad? Como bebés recién nacidos. Y esos son los cráneos mejores. Y mira los dientes como. Entonces, pilosas son los perezosos. Eran muy pequeños. Una pregunta. Esta muestra de exhibición, ¿hay duplicados? Esto es lo que hay. Estos fósiles son propios de nuestro miedo de país. sacar Usted sabe foto cómo y no. Todos los fósiles Y que que hay se aquí, quite el video, menos algunos porque el profesor quiere que yo grabe corrido. Tírale foto y a lo de los cocodrilos, a todas las mandíbulas, que tú sabes que eso no es eso. Ah, bueno, está Eso me bien. llama mucho la atención de que los americanos son muy Uno no puede tocarlos. Y yo quisiera como que tocarle el colmillo. No puede tocarle ni el colmillo. Es una expedición americana, se lo llevan allí a las colecciones. Sí, si es expedición norteamericana, ya nosotros tenemos un convenio en que ellos sí se lo van a llevar. Eso. Claro, pues yo me imagino esa gente. Pero antes se lo llevaban. Se lo llevaban, no le daban datos. Respecto al tema de los perezosos, de los registros fósiles que hay de perezosos, ¿son especies parecidas a los perezosos actuales o son parecidas a los megaterios? No, tampoco. Aquí no había nunca hubo megaterios. Sí, porque yo escuché eso de Boca de Área en ese tiempo. No, son muy diferentes a los de Sudamérica también. Entonces, y de eso no hay. Me imagino que igual que con la rizada, que no hay como que un esquema de cómo ¿Y se eso qué veía. serán? No, de ahí. Más o menos, hay alguna pintura. Déjame enseñarle algo aquí. Ese es el holotipo del quelonoide Helsoni. Ese que está ahí abajo. ¿Cuál? Cristian, enseñas. Sí. ¿Recuerdan lo que le mencionó Juan de la tortuga, la segunda que se encontró? Entonces, con este material fue que se describió la especie. Específicamente, este material. Hay otro pedazo, ¿verdad? Sí, Por ahí. sí, ese es. Bájalo un poquito, Cristian. Pero este fue el material que se usó para hacer esa descripción. Si se fijan en lo que Juan le enseñó allá y hay mucha diferencia en la forma del plastro. Bueno, tú dices la pelumedusoide. Ajá, perdón. Sí, porque las pelumedúcidos son de agua dulce y esta es una tortuga terrestre. Ajá, de la Marcanoy no tenemos aquí. Sí, aquí arriba. Si ustedes me dejan pasar hoy por ahí, no puedo. Un poquito. No, tienen que ponerlo de este lado, la banqueta. Bien conservado ese traje. Permiso, profesor. Sí, estoy para echarse un día aquí. Entonces, Y el triplasma, sí, mejor. miren acá, ojalá que todos puedan ver. Uno de los caracteres diagnósticos que se utilizan en Permiso, las tortugas terrestres. Excúseme, profesor. Para que los muchachos puedan ver. Bien, vayan pasando para allá. Uno de los caracteres diagnósticos que se utilizan es específicamente esta parte, la parte, Plano. perdón, El epiplasma. el epiplastron, que es esta zona aquí, que sería lo que quedaría debajo de la cabeza de la tortuga, del plastron, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tan diferentes son en estos dos animales. Muy diferentes. Obviamente son dos cosas totalmente diferentes. Un poquito, Cristian, para que salga. Las tortugas terrestres actuales que tienen la estructura así un poco estrecha y alargada, con frecuencia los machos lo usan para pelear en combates territoriales y poblaciones. Entonces, bueno, quién sabe si esos machos eran más peleadores que Un video de uno dándole un té. Lástima que Eso no es tengamos como tortuga la terrestre. supuesta tortuga racista alianza. Yo mandé ese video por el Bueno, link. las tortugas terrestres Tortuga en rara. general suelen ser muy
sexualmente agresivas. Ah, Y entonces ellas tratan o de pelear o de copular con cualquier cosa que le quede por abajo. Profesor, pero Sobre todo cuando son criadas con cautiverio. mascotas, Exacto. unida a la gente y a los ambientes de la gente. En la naturaleza no, en la vida silvestre, pero después, así ella, la gente claro lo filma y lo pone en el contexto del TikTok ahora. No, yo sé, supuesta. No, por eso. profesor, Pero sí. Ajá. lo que pasa es que con respecto a ese video, la persona, el dueño de la tortuga, pone que se dio 10 tenis blancos y la tortuga le pasa por el lado y le da el tenis negro. ¿Por qué? Sabrá Dios. Era racista. Puede haber muchos factores que no creo que sea racista. Le llamó el color. Puede tener que ver con el olor. Tal vez. Sí. Hay una historia real de un guardaparque en la isla de Komodo, documentando los relativamente pocos ataques que han habido de Komodo a gente. Entonces allá en muchos países asiáticos la gente vive en chozas y duerme en literas en el suelo o muy poco levantadas del suelo. Entonces él estaba durmiendo en una litera en el suelo con la puerta abierta. Entró un dragón de Komodo y lo mordió, lo agarró por un pie. Entonces después dijo que era culpa de él porque él tenía muchos días que no se bañaba ni se cambiaba las medias. Tenía muy mal olor. No, me parece que eso atrajo. Lo confundió con una presa de ellos ya para comer. Exacto. En la putrefacción que llevan. Así mismo. Wow. O sea que ya sabemos que en la isla había tortuga terrestre. ¿Estamos listos? Ya, fíjense, antes de salir y dar las gracias a Juan, Wow. fíjense que el trabajo de la paleontología es un trabajo muy minucioso. Entonces, como con muchas cosas y muchas cosas particularmente en nuestro país, los primeros, no sé si digo de memoria ahora, 10 o 12 especies fósiles de reptiles, lagartos básicamente, reportados de la Hispaniola, han sido de trabajos ocasionales. Un norteamericano, apellido Pregel, trabajó mucho el siglo pasado, en los 80, por ahí si mal no recuerdo, y él trabajó con fósiles de cuevas secas y mayormente no en República Dominicana. Pero ahora, con el trabajo que está haciendo Juan y en el Museo de Historia Natural, es cuando se está haciendo un trabajo sistemático. Pero es un trabajo muy minucioso, el trabajo de campo es complejo, logísticamente hablando. Juan hablaba de que son pedernales la mayoría, son cuevas verticales, que hay que descender con soga y arnés. Y luego uno está en las cuevas que el ambiente no es el más agradable que digamos. Usted alguna vez estado dentro de una cueva que no se Muy ven las frío, maravillas, suelen ser muy calientes, muy húmedos y durar un tiempo largo trabajando allá adentro. Entonces, eso requiere un trabajo muy sistemático. Los restos de animales grandes son más fáciles de trabajar y como muchas cosas siempre lo primero que se describe y descubre son las cosas más grandes. Pero hay mucho, todo eso que Juan ha mencionado, por ejemplo, de restos de encéfalos, de celestos y demás, pues es un trabajo mucho más detallado y minucioso. Entonces, es un campo que da para muchas vidas y muchas personas trabajar, pero hay que ser gente que tenga vocación para ello y que sea muy meticulosa, porque es un trabajo muy delicado. ¿No han encontrado anuales gigantes? ¿Eh? Fósiles de anuales gigantes. Bueno, en el reciente trabajo que estamos haciendo con colegas de la Universidad de la Florida, del Museo de allá de la Florida, el registro fósil de reptiles va a aumentar mucho, porque hay Anolis, hay Selectus, hay Leiocephalus y hay culebras también, posiblemente nuevas, y hay muchas cositas raras. E incluso gecko también, encontramos unos geckos bien grandes, geckos gigantes, también en cuevas de pedernales.
que en Pedernales se ha encontrado, e incluso en el último viaje que hicimos, encontramos un fragmento de una mandíbula de mono, que hay posibilidad de que sea también una especie nueva. Yo tengo una duda, porque ya es como la cuarta vez que lo escucho diciéndolo. ¿Por qué las mandíbulas se conservan tan bien frente a cualquier otra parte del cuerpo? Porque hablamos que eso es lo que más se encuentra. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón específica? No, bueno, la razón específica es que nosotros nos gusta y es de mejor carácter diagnóstico, las mandíbulas con los molares que cualquier otro hueso. Okay. Entonces, cuando yo menciono mucho mandíbula, pero es que se ha encontrado mucho de todo lo otro. Okay. Pero le ponemos más énfasis a las mandíbulas, porque en las mandíbulas los huesos son los que nos pueden, o sea, los dientes nos pueden indicar qué especie puede ser. Okay. Es un muy buen indicador los dientes. En las cuevas secas, además de los animales que se mueren dentro de las cuevas, de los que son arrastrados por la lluvia eventualmente, también las lechuzas contribuyen de manera importante, porque algunas lechuzas tipo Tito Alba y la cara gris usan las cuevas, al menos la primera parte de la cueva, como refugio, como lugar de anidamiento. Entonces las lechuzas y las aves de presa en general, pero las lechuzas más marcadas todavía, producen las llamadas egagrófilas, que ellos se comen los animales enteros. La lechuza no mastica ni mucho menos, a lo sumo la parte entre el pico y las garras, se tragan los animales enteros, pero no digieren ni el pelo, no, los huesos sí, pero no digieren pelo, no digieren pico, no digieren uñas, plumas, y quizás si hay un hueso muy grande a lo mejor no. Entonces ellas forman una bola compacta en el tracto digestivo, que cuando tiene determinado tamaño ellos la regurgitan seca. Sí. No es un vómito, sino es un regurgitar. Y si ellas van y tienen un asentamiento, se pasan la noche comiendo y cazando y van a dormir, entonces ese proceso se pasa durante el tiempo del día que ellas están durmiendo y están botando las egagrófilas que van a caer debajo donde ellas duermen, que generalmente son dormideros más o menos fijos, por un periodo, o donde están alimentando los pichones cuando tienen pichones. Entonces eso ayuda también. Y por ejemplo, si alguno de ustedes conoce a Nelson García Marcano, que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, su tesis de licenciatura, él la hizo con un estudio de egagrófilas de lechuzas, no fósiles, sino de ver las presas de las lechuzas en tiempos actuales. Que es interesante y que comen muchos ratones. Eso sería básicamente dieta. Eso es dieta, sí, claro. Sí, dieta. Y nosotros hemos encontrado depósitos de egagrófila antiguos y hemos hecho estratigrafía y determinamos por capa la ocurrencia de cuáles son los animales que más comen, y arrojó un dato muy interesante que está casi para publicación, y es que en la primera capa de los primeros 5 centímetros el 95% de los huesos que encontramos ahí era de ratones, pero 5 centímetros después, 5 centímetros más profundo, a 10 centímetros, había solamente un 30% de ratones, y comenzaron a aparecer especies extintas como los nesofontes. A 15 centímetros ya no habían ratones, sino que ya había más nesofontes, había más aves, había más murciélagos, habían otros roedores pequeños. Y así fuimos capa por capa, hasta que solamente, había reptiles. Y en la primera y en la segunda capa no había Leiocéphalo apertosulcus ni anónimo, pero después de 10 centímetros comenzaron a aparecer. Sí, claro, se van depositando cronológicamente. Eso mueve a otra cosa importante, que quizás Juan no lo ha mencionado, que cualquiera no debería de ir a escarbar a una cueva, porque entonces daña la información, porque la excavación con fines de estudios paleontológicos y o arqueológicos se hace con una metodología determinada, con un proceso determinado, para poder tener información como esa que Juan acaba de mencionar. ¿Cómo usted le explica eso a los saqueadores? Aquí hay gente, profesor, que se dedica
y él lo sabe, a tener fósiles y muchas cosas que sirven para la historia en su casa, en colecciones privadas. Bueno, esa es una práctica casi muy antigua. bien. Muy antigua. Sí. Afortunadamente no hacen mucho esfuerzo. Entonces no se mete con las pruebas más incómodas. Ellos compran cuando lo sacan. Bueno, Bueno, pues le damos las gracias a Juan. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Un placer. Gracias. Igual. Wow. Bye. Bien. Gracias, A profe. las órdenes. Y si alguien quiere alguna vez dedicarse a la paleontología, Bueno, sí que hace falta. Yo conozco a alguien. Mándeme esta foto. maestro. Ay, pero qué cosa ni más bella. Préstame ese. Ciérrame esa puerta ahí, por favor. ¿Esa es la publicación del mes? Claro. No falta alguien. No falta Los animalitos. Joven, entonces vamos a atender aquí, vamos a tener un minuto de recreo por ahí atrás, no se preocupen. Acérquense aquí, por favor. América te gusta. Voy a pausar el video. En húmedo. Tuvimos el de colecciones en seco, ¿verdad? Y en húmedo es porque Están en húmedo. Conservación para proteger el pulmón. Jehová. hay colecciones en húmedo porque se encuentran los animales conservados en un medio líquido, que en este caso es alcohol al 70%, y una parte, no toda la colección, se encuentra en formalina al 10%. Anteriormente la formalina se usaba mucho más y por mucho tiempo fue el medio por excelencia, el medio líquido que se usó en la mayoría de los museos del mundo, pero se ha ido dejando de usar con el tiempo debido a que se cree que tiene propiedades cancerígenas. Y bueno, aunque se sigue usando A peces. y para otro grupo, y en peces igual se usa alcohol, pero ya cada vez se estaba usando menos. Sin embargo, la formalina preserva mucho mejor los animales en el tiempo. Lo malo es que, bueno, tiene esa propiedad cancerígena y, bueno, el material de ADN no se puede utilizar ya que degenera mucho la célula. El alcohol sí se sigue usando, hay museos que utilizan una mezcla de alcohol con un poco de formalina y agua destilada también. Y ese otro medio líquido que también se utiliza. Entonces, aquí básicamente tenemos la colección más grande de vertebrados que tiene el país, se encuentra aquí mismo en este depósito, y tenemos anfibios, reptiles, peces, mamíferos, aves. ¿Qué me falta? Aves, bueno, sí, mencioné los vertebrados, pero igual aquí tenemos también algunos equinodermos, artrópodos y arácnidos. Entonces, si se fijan en las bandejas tienen una numeración, ¿verdad? Y dentro de esa numeración, dentro de esa bandeja, los individuos están organizados por especie, por familia y de acuerdo al número de catálogo que tenemos aquí en el museo. Atiendan aquí, después nos vamos para allá. Entonces, la forma en cómo se organizan los animales yo me volví una parte de todo esto, que fue la llegada, de cómo llegan los animales aquí. Bueno, lo vemos más adelante. Cuando los animales llegan aquí, vamos a hacer el ejemplo aquí mismo. Imaginemos que los animales, bueno, ¿cuál es la forma en que los animales llegan al museo? ¿Cuál es la forma en que los animales pasan a ser parte de la colección? Usualmente
los animales llegan aquí por donaciones o como resultado de proyectos de investigación, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que llegan son o los animales vivos y los sacrificamos aquí, como ya ustedes saben hacerlo, ¿verdad? Lo que hicimos allá, o ya llegan producto de un proyecto que se realizó y llegan de esta manera. Puede ser una de las varias formas, que es un frasco con varias especies dentro, ¿verdad? Y varios individuos. Entonces, una vez se fijan los animales, en el caso de lo que lleguen vivos, se pone igual un frasco así. Una vez tenemos ya los animales así, el siguiente paso es separarlo por especies y por evento de colecta, ya sea una localidad con su fecha o animales que fueron de varias localidades durante un viaje, por ejemplo, y se separan por especie con la información diferente. Y una vez que eso pasa, vamos a decir que pasan a verse de esta manera: una especie con un evento de colecta, la información de colecta, la fecha de colecta, colector, y aquí empezamos ya a hablar de la numeración que se le asigna al animal cuando entra al museo. Los animales llegan aquí al museo con un número de campo. ¿Recuerdan el número de campo en la clase? Sí. Ese número de campo es importante porque ahí está la información asociada a ese número, ¿verdad? Entonces, ese número de campo no se retira del animal nunca. Entonces, una vez el animal llega aquí, se le llena una ficha. Esa ficha, un segundito, sí. Esa ficha es el formulario de ingreso. Es básicamente un formulario donde se incluye toda la información asociada al animal. Vimos que este es el primer paso, ¿verdad? Los animales están mezclados todos. Vamos a decir que ya estamos hablando de los animales se separaron por especie, por evento de colecta. Entonces, a esto se le llena un formulario, que es el formulario taxonómico, y se pasan básicamente todos los datos aquí. Voy pasando eso. Ahí hay información importante sobre familia, género, especie, si es endémica o es introducida, si es una especie rara, común o no, el estado en el que llega aquí al museo, si llega deteriorado, si llega en buenas condiciones o no, datos sobre, bueno, ya la localidad y el año, y tiene unos espacios para colocar los números asociados. En este caso, para este formulario, cada vez que se llena un formulario de eso, se le da un número de ingreso. Fíjense que menciono número de ingreso, no número de catálogo. El número de catálogo es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Entonces, ese número de ingreso siempre va a estar asociado al frasco. O sea, podemos tener un formulario y el frasco puede tener 10 animales, por ejemplo. Ahí se refiere el número de animales que va a tener ese frasco, que usualmente le llamamos a esto lote. Esto también puede ser un lote. Es un frasco donde hay uno o varios animales. ¿Por qué dicen actualmente el número de ingresos? Es una buena pregunta. El número de ingresos yo acabo de mencionar que es 1, pero tenemos un espacio para el número anterior. Sisto le puede hacer una mejor historia que yo, pero ustedes recuerdan que el museo por muchos años estuvo cerrado y una parte de la colección se perdió. Sin embargo, esos animales tenían su numeración de catálogo y tenían un catálogo aparte de ellos. Aquí no. Entonces, en casos como eso, lo que se pone en ese espacio es el número de catálogo que tenían anteriormente. Todas las colecciones científicas se rigen por un número de catálogo y eso lo vamos a ver un poquito más adelante ya con el número de catálogo. Fíjense que normalmente el lote, como en parte habíamos mencionado, todos los anfibios y reptiles, a menos que no sean renacuajos o dorados, deben de tener su propia etiqueta, su propio número de catálogo y su propio ingreso y su propia referenciación. Cuando hay un lote, por razones puede ser de espacio o de algo, que haya varios especímenes en un mismo frasco, pero hay diferencias, por ejemplo, de que en peces
sobre todo en peces pequeños, tipo residuos, es frecuente en los lotes. Es muy poco práctico tratar de ponerle una etiqueta a cada pez de un pecílido. Usted colecta pecílidos en un sitio, usted colecta 50, 100, 200, 300 y no va a ponerse a poner una etiquetica a cada pecílido. Entonces generalmente se almacenan y se depositan por lotes. Pero los anfibios y los reptiles, aunque pueden estar en un lote donde hay varios especímenes, ya a la hora de referirse específicamente es individual. Exacto. Sí, pero fíjense ahí que eso es, estamos hablando ahora del número de ingresos. Es un formulario para un frasco. Ya ese número de catálogo con esos niveles de detalle que Sisto menciona lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿por dónde vamos? Ya llegaron los animales, se le dio un número de ingresos, se separaron, se le confecciona su etiqueta. No llegamos a hacer etiqueta ya, ¿verdad que no? Sí, pero no etiqueta grande. No etiqueta pequeña para Molis. Ajá, ese fue el número de campo, ¿verdad? Sí. Entonces, las etiquetas, todos los frascos tienen que tener una etiqueta, como ustedes ven ahí. Y en esa etiqueta se saca un extracto de la información más relevante que tiene el formulario de ingreso. Porque es la etiqueta que ya va a tener el animal dentro, que va a identificar ese lote, o sea, el evento de colecta y todos los individuos que estén dentro. Entonces, ¿qué información es importante para una colección científica? Ojo, para una colección científica. ¿Qué información es importante? Los datos de localidad y la fecha. Son los datos 1A. Claro, pudiera faltar la fecha. La localidad es lo principal. Pudiera faltar la fecha, pero lo ideal es que al menos la fecha y la localidad estén. Ya, obviamente, los datos del colector también son muy importantes, pero no son lo más importante. Entonces, sí, pero puede ser que una colecta la haga un campesino en un campo. Igual el animal sigue teniendo mucha importancia. Entonces, hay mucha otra información asociada a un evento de colecta, como la hora en que se colectó, el método que se utilizó para la colecta, la hora en que se hizo, el sexo del animal, si se conoce. Hay mucha información que se saca. Si ustedes se fijan ahí, pues bueno, ahí tal vez creo que hay algunos detalles. Pero, como les digo, la fecha y la localidad son informaciones básicas para que un animal sirva para colección científica. Porque puede pasar, este animal, fíjense que no tiene ninguna etiqueta. Muy bonito. Puede pasar eso, que alguien trae un cocodrilo, el cocodrilo no se tiene ninguna información o lo que se cree o lo que se especula de dónde salió el cocodrilo, y ese animal, aunque no sirve como espécimen de colección científica, sí nos sirve como material para educación. Entonces, esa es otra manera en cómo a veces llegan los animales aquí al museo y cómo le damos uso. Aquí hace una semana que se estuvo celebrando la Semana del Biólogo, estuvimos recibiendo estudiantes aquí abajo y hablamos muchísimo y ellos nunca habían visto un cocodrilo, por ejemplo. Entonces, esa es una de las cosas que se pueden usar, para la que se pueden usar animales que no estén dentro de la colección porque le falta la información de la que estamos hablando. Exhibición. Exacto. Entonces, volvemos para atrás, separamos los animales, le asignamos un formulario, ya le hicimos su etiqueta y una vez el animal tiene su número de campo, tiene su etiqueta, iniciamos el proceso entonces para introducirlo a la colección, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todos los museos, o la mayoría de ellos, ese es como lo ideal, hacen un manual de procedimientos curatoriales, que es básicamente el manual por el que se rige, la forma en cómo se va a trabajar el material de colección, desde la colecta, y eso es parte de lo que se explica aquí, para cada uno de los diferentes grupos. Este manual lo realizamos aquí en el museo, pero siguiendo manuales de otros museos. Sí.
el manual de Sí, yo lo procedimiento. mandé. Ajá, entonces verifíquenlo y ustedes pueden entrar a la cápite de anfibios y reptiles y ahí damos ahí la idea es que independientemente de que sea Cristian que esté aquí o sea Sixto o cualquier otra persona que esté aquí, pueda, según estos procedimientos, manejar la colección científica. Ahí está la parte de preservación, anfibios y reptiles, ¿verdad? Un segundito, exacto. Y aquí se va hablando desde la colecta, cómo se fijan los animales, ya ustedes vieron una parte de esa, cómo se catalogan los animales, cómo se llama el formulario de ingreso, todo lo que hay que tener en cuenta para el funcionamiento de la colección de los anfibios y los reptiles. En este caso, también tenemos el grupo de los mamíferos, las aves, pero todos los museos usualmente hacen un manual de procedimiento. Traten de leerlo con detenimiento para que vean las diferentes partes. Igual si tienen preguntas, pues ya la tratamos. Bien, fíjense lo que hablamos cuando estuvimos fijando los anolis, que deben tener una posición que permita la identificación de toda la parte una buena postura, las patas, que se puedan estudiar, que se puedan estudiar el preciso, ¿verdad? Que los caracteres diagnósticos se vean bien, ¿verdad? Entonces, eso es justamente parte de lo que habla este manual de procedimiento, cómo cada uno de los diferentes grupos, en este caso anfibios y reptiles, debería preservarse, fijarse y preservarse. Y hablamos un poco del medio líquido, se habla un poco aquí también de las condiciones en el depósito, que es del otro que vamos a hablar. Fíjense que aquí, y en el seco también, tenemos condiciones muy específicas diferentes a las de afuera. Un aire acondicionado, unos deshumidificadores, y no sé si se fijaron que cuando entramos yo prendí la luz. En los depósitos las condiciones ambientales tienen que estar bien controladas, porque eso provoca, si no se controlan bien, provoca que los animales se descompongan dentro de los frascos. Por ejemplo, la temperatura y la humedad relativa aquí se controlan mucho, y tener un aire que funcione de manera independiente al resto del museo pues ayuda mucho a eso, ayuda a que baje mucho la humedad relativa y la temperatura también se mantiene controlada. Los deshumidificadores nos ayudan mucho también con la humedad relativa aquí en el ambiente. Inmediatamente, pues, digamos, el aire se daña y esto queda sin control, pues empiezan a aparecer hongos, no solamente en la orilla de la tapa, sino dentro del frasco. Y recuerden que esto es alcohol, el alcohol se evapora con el tiempo. Y uno de los trabajos que hacemos aquí en el museo es justamente tratar de que las condiciones dentro de cada uno de esos frascos se mantengan óptimas, que las condiciones del depósito sean las ideales, como mencionamos, y que el porcentaje de alcohol se mantenga al 70%. Inmediatamente baja del 70%, dependiendo del grupo, claro, de animales, los animales empiezan a descomponerse o a dañarse, a deteriorarse con el tiempo. Entonces, eso es parte importante de los trabajos que se hacen aquí en las colecciones científicas. Fíjense que la humedad relativa aquí está en 19.5. Ajá, lo ideal es que esté por debajo de 25, lo ideal, por debajo de 25. Y la humedad relativa, 53.6, ¿verdad? Lo ideal es que esté por debajo de 65. Ya a partir de 70 la humedad es muy alta. Anteriormente nosotros lo teníamos así y lo que se hacía, el trabajo de mantenimiento era mucho mayor, pero inmediatamente tú controlas esos dos aspectos, es mucho más complicado que salga un hongo o que los animales se descompongan o que el alcohol baje. A eso agreguemos que también los envases son muy importantes en las colecciones científicas. Un frasco, por ejemplo, de plástico evapora más alcohol que un frasco de vidrio. Igual las tapas. Anteriormente, por ejemplo, si esto le puede dar datos, se utilizaban las tapas de vaquerita, que por mucho tiempo eran lo mejor que había en el mercado. Ya hay muchas tapas plásticas que hacen un poco de mejor trabajo y evitan que el alcohol se evapore tan rápido. ¿Qué más? Me gustó pensando. Fíjense que todo esto que Cristian ha estado explicando
es lo que se llama la labor curatorial. Los curadores es un término que se usa para los encargados de colecciones en museos. Fíjense que no es un término exclusivo para el Museo de Historia Natural, porque usted tiene, por ejemplo, allí enfrente la Galería de Arte Moderno, tiene curadores de arte, pero son las personas con conocimientos técnicos suficientes para encargarse de curar o mantener las colecciones específicas dependiendo de qué institución se trata. Entonces, como ustedes ven, el trabajo curatorial no es un trabajo simple, porque ingresar un animal lleva todo ese proceso que debe ser muy cuidadoso, muy meticuloso, así como mantenerse revisando las colecciones, sobre todo en húmedo, para ver que no estén cogiendo hongos, que el alcohol no se haya evaporado demasiado, reemplazando el alcohol evaporado, etcétera, etcétera. Con relación, por ejemplo, y a lo mejor se la muestro un día de esto, el día pasado yo estaba buscando algunas imágenes para una charla que di con el Santo de Santiago en homenaje a Marcano. Busqué la foto del holotipo del Selectus Marcanoi, y cuando uno ve la foto que está en GEBIF o uno de ellos, la foto del holotipo, ¿no? Tiene como 3 etiquetas, y ese creo que es un buen ejemplo porque tiene la etiqueta original de aquí del museo, que no es el número oficial con el que se describió el holotipo, pero fue el primer número que se dio. Incluso está con mi letra y achinógrafo, que fue una etiqueta que la hice yo, y esa etiqueta que ha estado en alcohol, tiene 50 años más o menos en alcohol, y si uno la ve, la etiqueta parece que la escribieron ayer. O sea que eso es un indicador de que las etiquetas tienen que ser de un papel de muy buena calidad. Esas etiquetas son impresas, dicen Museo de Historia Natural, los datos básicos estaban impresos en esas etiquetas, y tiene que ser de muy buena calidad de papel, de muy buena calidad de impresión y resistente a los reactivos en los cuales se meten las colecciones. Igualmente, si se escribe con chinógrafo, que ya eso está siendo reemplazado en parte por la tecnología, también tiene que ser una tinta. Ese papel, eso que menciona Sixto, por mucho tiempo se utilizó el papel vegetal. El papel vegetal con chinógrafo, con lápiz, dura muchísimos años, eso no tiene acabadera. Ya hay métodos de, como dice Sixto, más modernos de que se imprimen las etiquetas, por ejemplo, y ya toda la información se organiza de manera más fácil, se escribe menos, se pierde menos tiempo y se avanza más con otro trabajo. Algo importante que Sixto mencionaba con los holotipos es que usualmente, bueno, depende del museo y depende del espacio, los recursos y todo. En los museos, los especímenes tipos y paratipos, los especímenes tipos tienden a separarse del resto del grupo de animales de la colección, y usualmente tienen armarios como aquel en este caso, que ese armario está destinado solo y exclusivamente para los especímenes tipos de la colección del depósito en húmedo, ¿verdad? Entonces, eso con el fin, ¿alguna idea de por qué? Para mejor conservación. Sigan. Bueno, para que no se dañe, eso menos conservación. Ajá, ¿Por qué los paratipos se ponen? ¿Por qué aparte? Porque son muy raros también de encontrar. ¿Raro de? De encontrar. ¿Cómo así? O sea, que para yo encontrar ese espécimen es muy difícil de encontrarse, por primera vez. Exactamente, son muy valiosos y eso es una forma de asegurar. Tienen ahí muestras. No, estamos hablando de los paratipos. Recuerden que los paratipos son los animales que se utilizaron inicialmente para hacer las descripciones de la especie. Bueno, me imagino que por su relevancia histórica. Hace una, mencionaron por ahí, ¿cómo fue que ustedes dijeron? El valor que tienen, exactamente. Es justamente eso.
es resguardar mucho mejor los especímenes que fueron utilizados para descripciones científicas de esas especies. Entonces tienden a tenerse en un espacio aparte. Algunos museos, no todos. Hay museos que simplemente lo tienen como junto con los otros animales. Y una manera de identificar lo que se utiliza es los especímenes, los paratipos. Eso depende. Yo he visto museos que simplemente le amarran una cintica de un color a los paratipos y una cintica de otro color a los holotipos, o simplemente una cinta de color, en este caso roja para los tipos y verde para los paratipos, y entonces eso se guarda en ese armario. Eso se utiliza mucho en muchos museos. Y eso, son animales muy valiosos porque son los que se utilizaron para hacer la descripción de las especies. En este caso, estos son parte de los paratipos de Cephalus personatus, y una que se describió recientemente, que describimos, el Otractylus heitonus, que es una ranita bien pequeñita. Este fue el animal. ¿Es un paratipo del personaje? Lo encontré en una caja cuando yo entré al museo hace mucho, y esos animales estaban como paratipos y lo decía y todo, la etiqueta y todo, y de dónde salió esto y nada. Estaba en una caja aparte de colmo, que todo eso se acuerda. Claro. Entonces en el colmo que todo eso se acuerda. No, Cito tiene muy buena memoria. Muy buena memoria. Ojalá nosotros. Entonces. Eso se parece, ¿sabes la tienda? Le trae David Robinson. Con las colas, porque trabaja con Tati ahora. Yo trabajo aquí como voluntario de todo el pago de esa. Una letra muy. Un norteamericano que trabaja aquí como voluntario de cuerpo de paz, y él es malacolo, que va a trabajar con Altagracia Simosa, el problema del caracol africano. Él vive en Estados Unidos. Fíjense que aquí tiene el número de catálogo antiguo, que era lo que hablábamos del formulario, la pregunta que hicieron. Tiene la sigla del museo y dice 660, que correspondía al número de catálogo más viejo. Ya tú sabes, son nuevecitos que Recuerden que muchas veces se utilizan los machos para las descripciones porque son los que poseen mayormente las características que te pueden ayudar. Las hembras son las aburridas. Yo creo que de los pájaros, los machos son los que tienen los mejores colores. Los machos son los que en el macho fue 20 colores, Creo que tiene que revisar. Pero bueno, esta es una de las ese color de los caracteres diagnósticos es esta es una de las No por las genitales que tenía ningún indicador en la etiqueta está bien. Y dicen sí, eso debe ser de sí, eso debe. Y las etiquetas se busca un cucharón. Entonces, jóvenes, vamos a ver un poco de la colección. Cualquier pregunta, yo voy a sacar algunos animales para ir enseñándoles. Dianche, tú no has oído nada de lo que dijimos si tú me haces esa pregunta. ¿Alguien le responde que qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? En ese... No yo nada. Pero tú sacaste eso de ahí. Los especímenes de tipo. Pero eso lo mencionamos, ya lo que yo dije. Sí, uno de la colección. Esos son de los que están en la cuenta, los que usamos para una exhibición. Pero ese es pequeño. ahora sí para que se vea lo grande que es. Esa foto.
Eso. Oh, mira. Dicolotauras. Esos son los que le dicen pepino de mar. Ay, yo no sabía que eran tan grandes porque ese está doblado. Ay, que hay varios, que hay varios. Ay, sí, hay varios. Eso se come. Qué chulo. Mira aquí, ericito. Ay, no, mamá, yo soy bello. Oigan, una pregunta que hicieron aquí. ¿Por qué las bandejas tienen un número? ¿Verdad? ¿Le ven? Hablamos de eso, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cuando subamos en una parte del proceso que hay una información dentro del formulario que dice ubicación en el depósito. Eso me dice a mí en este formulario, sin yo ver el animal, dónde se encuentra ubicado ese animal en la colección. Por ejemplo, BE52 es la ubicación del grupo, por ejemplo, de algunos hílidos. Ya yo sé que donde yo guardo mis formularios, si yo quiero saber dónde se encuentra un espécimen, solamente tengo que venir, ver el número de ubicación y bajar aquí y buscarlo dentro. Pero lo que le decía es las letras. Creo que en el otro no era B que tenía, no, sino G, no sé si no me fijé. Sí, eso va de acuerdo a la colección de la que estemos hablando. Por ejemplo, aquí en el de vertebrados, es esa. Fíjense que en el de los arácnidos es IN. Es como sí, exacto, una manera de organizarlo. El dato del museo está bien actualizado. Está el animal directamente, bueno, está en el B-3. Eso es parte de lo que vamos a hablar cuando estemos ahí, sobre la promoción, sobre la base de datos. Pero sí, está bien actualizado. Pero no hay Estarán aquí las boas. Bueno, ahora lo como animales Yo estoy loco por eso, Nicolás. Fíjense en algo a lo mejor. Miren la forma en cómo se utiliza a preservar los renacuajos. Esta es una de muchas. Un tubo largo dentro del frasco y se individualizan los individuos, valga la redundancia. Y esto te permite tener un mejor control o acceder más fácil a un animal en específico que tú quieras ver. Por ejemplo, en los renacuajos, ustedes saben que se estudian los estadios larvales, ¿verdad? Entonces, la mayoría, por ejemplo, de las características o el estadio que se utiliza para la descripción de los renacuajos, por ejemplo, se encuentra entre el estadio 26 y el 36. Entonces, si tú tomas todos los 36, o todos a partir del 26 hasta el 36, tú puedes ver cómo, y lo puedes comparar, perdón, con otra especie. Entonces, no es lo mismo que tú tengas un frasco lleno de renacuajos, que tú te vas a poner a buscar a ver si hay un 26 para compararlo con otro 26 de otra especie, mientras que si tú lo tienes así, lo tienes individualizado, fíjense que tienen su número de identificación y tú accedes directamente al individuo sin tener que hacer una búsqueda en un frasco que lo tenga todo suelto. Esta es una forma, hay otras que se utilizan y es una forma también de tú poner el número al lado del individuo. 59. Probablemente había muchos más viejos que se perdieron, bueno, cuando el museo estuvo cerrado, pero en este caso, fíjense lo bien que se encuentran preservados los animales. O sea, que si tienen un buen proceso de fijación y un buen mantenimiento a lo largo del tiempo, pues los animales se van a ver muy bien. Hay museos internacionales que tienen animales que pueden tener 200 años y se ven muy bien. Entonces, por eso es importante controlar bien las condiciones dentro de los depósitos y que ese alcohol siempre se mantenga de la mejor manera. El espécimen más viejo del depósito es un pez que es de 1935, creo. Wow. Y en este caso de reptil es este lote de esta ameiba. Pero fíjense que se ve muy bien.
Ahorita cuando estábamos con Juan, uno de ustedes hizo una pregunta sobre cuando venían expediciones extranjeras, colectaban y se llevaban de lo que colectaban. Todavía hoy en día, gran parte del trabajo que se hace sobre la biodiversidad nuestra y del Caribe es hecha por investigadores internacionales. Ese tema de las colecciones y llevárselo es un tema histórico, porque ha ido cambiando y mejorándose con el tiempo. En una época no habían regulaciones, no habían leyes nacionales, no habían leyes internacionales. La gente venía, colectaba y a nadie le importaba si se llevaban muchos lagartos, muchas ranas y muchos insectos. Sin embargo, eso se ha ido regularizando. Los países tienen leyes y tienen que sacar permisos, tienen que tener permisos para llevarse, y generalmente tienen que dejar duplicados de las colecciones en el país donde trabajan, en este caso es República Dominicana. Hay, por lo tanto, la inmensa mayoría de cantidad de especímenes, en este caso nuestro, de anfibios y reptiles de la Hispaniola, se encuentran en museos fuera de República Dominicana. Eso es así con, en general, casi todo. Los países desarrollados, primero, así como cuando hablamos de la historia, vimos cómo fue cambiando los investigadores históricamente que trabajaron de europeos a norteamericanos, asimismo las colecciones. Entonces, el Museo de Historia Natural de París, por ejemplo, era uno que trabajó mucho. En Alemania también, Estados Unidos, y después ya en Estados Unidos, pero como dije, eso va mejorando. Ahora, una responsabilidad muy grande que tienen los museos y donde se duda a veces, porque cuando Cristian hablaba de los tipos y paratipos, de que deben de, con un tipo y un paratipo se supone que se debe conservar para la perpetuidad. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Se guardan en sitios más protegidos porque tienen un valor muy especial para las ciencias del mundo, y es una responsabilidad muy grande de la institución que alberga tipos y paratipos. Por eso, cuando se describe una especie y hay una serie de animales, generalmente se designa un holotipo, que es el principal, y varios, casi muchos paratipos, para distribuirlos por diferentes museos, porque eso es no poner todos los huevos en una misma canasta, de manera que si se destruye un museo por cualquier razón, un bombardeo que ha pasado, un incendio o un descuido, entonces queden otros paratipos que fueron vistos por el autor o los autores que describieron la especie y que dijeron que tenía la misma característica del holotipo. Entonces, pero en los países más como República Dominicana ha costado trabajo desarrollar la credibilidad de la responsabilidad del museo para albergar tipos y paratipos, porque también el que trabaja con conciencia, el investigador, no quiere depositar sus tipos y sus paratipos en lugares donde no haya una garantía casi absoluta. Pero eso afortunadamente se ha mejorado mucho en general en América Latina y en particular en el caso nuestro aquí en República Dominicana. Profesor, y ya hace esa pregunta al caballero. Usted sabía que hay bosques primarios y con la deforestación, esas especies que ahí se destruyen, nosotros podemos reforestar, podemos reconstruir, pero nunca será igual. Y con esos investigadores que se llevan esas especies, que quién sabe, vamos a decir, están en un museo, pero a la hora de relacionarlo con el país, tal vez nosotros no lo conozcamos y ellos lo conozcan. Bueno, eso tal vez no, es así. Una desventaja que nosotros tenemos, que siempre, por ejemplo, el doctor Michael Stein, que fue el tutor principal del doctor Carlos Rodríguez, decía que nos recordaba, porque uno generalmente lo sabe, que nosotros trabajamos con una ojera tipo caballo, esa ojera que le ponen, que nomás vemos para acá. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando con un grupo que está distribuido en el Caribe o en las Antillas Mayores,
nosotros nada más vemos República Dominicana, a veces ni siquiera Haití. Entonces el investigador internacional que tiene más recursos va a Cuba, va a Puerto Rico, va a Jamaica, va a Haití, va a República Dominicana y tiene la visión del conjunto sobre un grupo determinado. Entonces puede hacer mejores deducciones que si nosotros nada más vemos una cosa, nada más vemos lo que hay aquí, tenemos una visión limitada, pero ese es el mundo en que vivimos. Lo que pasa es que esas son como divisiones políticas, pero no ambientales. Bueno, claro. Pero tú no puedes llegar a Haití, a Cuba o a Jamaica y decir, yo no necesito visa porque yo soy biólogo y yo estoy estudiando la geopolítica existe y para tú moverte tienes, primero cuesta y segundo hay que tener los permisos correspondientes, visados y demás. Ellos les es más fácil porque su visa es 30. Sí, ellos les es más fácil además porque tienen más recursos. Pero cuesta. Digo yo, aquí para hacer algo necesitamos una cooperación de otro lugar. Pero que lo contradictorio es el lugar, por ejemplo, que se van a poner las reglas para la conservación de la especie, si la especie está en peligro, la información, es aquí en el país. Y si no hay un estudio acabado. Bueno, pero yo particularmente he cooperado desde todo mi tiempo con los investigadores extranjeros de cualquier parte, que la mayoría han sido norteamericanos. Yo creo que debemos de cooperar porque si nosotros esperáramos a tener suficientes biólogos, creo que no lo vamos a tener nunca porque el campo es inmensamente grande, pues no se hubiera avanzado tanto. Lo que sí hay que cooperar de una manera adecuada y una manera que ambas partes se beneficien. Porque en una época aquí se puso de repente que cuando no existía el Ministerio del Medio Ambiente, había Dirección Nacional de Parques, había Departamento de Vida Silvestre y había, no me acuerdo cuál. Entonces, si alguien venía a estudiar algún aspecto de biodiversidad, tenía que sacar un permiso de la Dirección de Parques, un permiso del Departamento de Vida Silvestre y otro permiso más. Entonces, de manera independiente, cada institución decidió poner como requisito que los investigadores tenían que ir acompañados de un técnico nacional. Sí, pero no había técnicos de calidad. Entonces se hizo famoso entre los internacionales que había un gordito en vida silvestre que no sabía ni armar una casa de campaña y como él no hacía nada, lo mandaban para allá. Entonces era un lastre porque le tenían que preparar la cena en el campo, le tenían que hacer la cama. Entonces eso también es un descrédito para el país. O sea, tú tienes que ser contraparte con responsabilidad. Cuando tiene una gente que se motive, que vaya a trabajar y que vaya a estudiar, porque a nadie tenemos a veces una idea de que los investigadores que vienen tienen como dinero que los recogen en una mata en su casa y no es así. Todo cuesta y todo el dinero es muy limitado. Pero también esas cosas han ido mejorando bastante. No, y que al final el descubrimiento y la importancia para la ciencia de ese estudio queda. Ya no es simplemente por el cinicismo de decir lo hicimos nosotros, lo hicieron ellos, es que a posteriori uno le saca provecho a eso. Así que está bien. Bueno, pero yo trabajo Jóvenes, miren, ese fue la especie que le dedicaron a Sixto no hace mucho. De Josephus Sixtoi. Uno que le falta la cabeza, que se utilizó el cráneo para algunos caracteres diagnósticos. Entonces se cogió la cabeza de ese animal. Recuérdense lo que hablamos, estos son paratipos, ¿verdad? ¿El qué? ¿Cómo así? Perdón. No, lo que pasa es que justamente ahora estamos haciendo un trabajo con todos los tipos y los paratipos. Okay. Porque recuerdan lo del proyecto de GBIF que hay ahora. Nosotros somos parte del proyecto y estamos trabajando con los tipos ahora mismo. Entonces, Está bonito. no, lo que pasa es que la llave está en otro sitio, entonces yo no la tengo aquí. Supervisado. Dice completo. Entonces, esa fue escrita recientemente, ya, Sixto, 2016. Hace 6 años. Sí. Ahorita ustedes vienen y están esos animales igualitos. Con ese ejemplo,
todos, ustedes saben, antes de entrar a la biología, me imagino, que todos los nombres científicos tienen que estar en latín o en forma latinizada. Entonces, algo que se ha utilizado tradicionalmente es ponerle el nombre científico en homenaje a alguna persona, generalmente era y mayormente a alguien que hizo alguna contribución con el estudio de ese grupo de animales o que aportó financiamientos importantes. Entonces, por eso es que todos los nombres de especies que son dedicados a alguien están en forma latinizada. Sistoi es la forma latina de Sisto, pero Ricordi es la forma latina de Ricord, que es un apellido francés y que el nombre fue dedicado a un investigador naturalista francés de hace ya mucho tiempo. Entonces, Marcanoi, fíjense que al profesor Marcano le han dedicado casi muchas especies diferentes y casi todas son Marcanoi. Chuars, algunas de sus especies son Chuarsi, entonces termina con una I. El doctor Richard Thomas, americano de la Universidad de Puerto Rico, que tiene varias especies, llega un momento en que se te han dedicado varias cosas para no confundirte, te ponen más. Entonces hay una especie que se llama Richard Thomasi, porque su nombre es Richard Thomas, su apellido, y si le ponían Thomas solo o Richard, como que no se sabía exactamente qué era él, y entonces le pusieron Richard Thomasi. Sí. Pero así, las especies que se nombran en homenaje a él. Y como dije que aquí tenemos una candidata, hay ahora quienes subastan el nombre que le van a poner a personas que tienen mucho dinero y quieren pasar a la historia con su nombre de una especie. Y entonces, bueno, ¿cuánto tú me vas a dar para que yo le ponga ahí? Eso hasta ahora se hace con fines de recabar financiamientos para investigación. Vamos a seguir entonces arriba. Cristian, una pregunta. Aquí yo estoy viendo Cristian. Es lo mismo. Bueno, lo que pasa es Christopher en inglés. No. Aquí yo estoy viendo muchas especies nativas y, por ejemplo, especies invasoras. No las guardan en el museo. Claro que sí. Digo, lo que yo he visto, ¿tú me entiendes? Lo que yo he visto. El famoso, el presidente. Sí, lo que pasa es que recuerda, la mayoría de la fauna, bueno, el petofauna en este caso, de la isla es endémica. Pero sí, claro, las especies introducidas también. Yo me imagino, profesor, que tú ya viste. Antes que se me olvide, que lo iba a decir ahorita, cuando Cristian estaba diciendo cómo llegan los especímenes, él decía que llegábamos por donaciones de personas que están trabajando en proyectos o por proyectos, pero realmente la misión institucional del Museo de Historia Natural es hacer las colecciones científicas de la biodiversidad zoológica. De manera, obviamente, que el museo tiene limitaciones presupuestarias, pero normalmente un museo de historia natural está haciendo colecciones constantemente, porque esa es su misión institucional, salir a hacer viajes de colección para incrementar las colecciones de especímenes. Si el museo tuviera mucho dinero o suficiente presupuesto, entonces debería estar permanentemente haciendo viajes de recolección. Así, a veces también otra forma de cómo llegan los animales, si me pasó ahorita, es a través de, bueno, son donaciones al final, pero por ejemplo Grupo Jaragua por mucho tiempo tuvo una colección grande también y la pasaron al museo, se donó al museo, y entonces la tenemos aquí también. Esa es otra forma. Entonces subamos a cada huesito. Los grandes son fáciles, pero ya ustedes saben lo pequeño, que es difícil. Huesos de esos se confunden con piedra. Sí. Entonces, miren, recordemos parte del proceso. Desde que llegaron los animales, ¿verdad? Dijimos que llenábamos un formulario de ingreso. Entonces, los formularios de ingreso son básicamente una base de datos física, ¿verdad? Porque guardan toda la información del animal. Entonces,
esos formularios de ingreso tienen su zona donde se guardan también y se tratan de resguardar casi con la misma bueno, no con las mismas condiciones del depósito en húmedo, pero con condiciones que permita que el papel pues se mantenga. La humedad siempre es un problema serio y la temperatura. Exacto. Porque estamos hablando que son los formularios que contienen toda la información de los especímenes. Los frascos tienen una información limitada y la mayor parte está en los formularios, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no va a caber todo aquí, pero tenemos... Sí, van entrando de grupito. Tenemos unos armarios, estos son nuevos, se cambiaron recientemente, y es justamente para guardar cada uno de esos formularios de ingreso. Por ejemplo, vengan algunos, un grupito y después viene otro. ¿Y eso no te indica? ¿No están procesados? Sí, pero esta es la que es en físico. Vamos a hablarle de esta primera. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, esto es aves. Bueno, estos son anfibios, esto es aves. Sabe que se ven mucho para que lo vean bien. Si se fijan aquí los animales están por familia. Vamos a ver un anfibio. Para que estén familiarizados. Sí, lo de nosotros. Aquí, por ejemplo, están por familia. Si yo quiero ver, la joven que preguntó ahorita, que por qué los números, si yo quiero saber la especie Leucodactylus adboti, dónde se encuentra ubicado, cuántos animales yo tengo de Leucodactylus adboti, yo vengo aquí a la familia Leucodactylidae, busco la especie Leucodactylus adboti, y aquí están todos los lotes o todos los frascos donde se encuentra, todos los frascos que poseen Anolis adboti en la colección. Entonces, por ejemplo, si te fijas, BB2 es la bandeja donde se encuentra ese lote. Y así probablemente estén todos, porque en BB2 están todos los adboti. Entonces, fíjate cómo ya tú puedes acceder al animal sin tener que ir a verlo allá abajo. Exacto, sí. ¿Verdad? Y así con todas las especies. Entonces, esta es la forma de guardar lo que sería una base de datos física con los formularios de ingreso. Que entre otro grupito para que vean.